Universidad de la Consciencia y de Campus FI. Es un honor daros a todos la bienvenida a una nueva sesión del programa Sharing Wisdom, An Act of Love, compartiendo sabiduría, un acto de amor, un espacio dedicado al encuentro entre tradiciones espirituales, a la reflexión profunda y al cultivo de la consciencia como camino de servicio y fraternidad. Hoy tenemos la dicha de acoger a una persona muy querida y respetada, el hermano Ramón Oranías, monje benedictino de la Abadía de Montserrat, con quien nos une una larga y entrañable amistad. Querido hermano Ramón, quiero expresar la profunda alegría de tenerte hoy aquí en esta casa de conciencia y encuentro que también es tuya. Nuestra amistad, nacida ya hace muchos años en la entrañable compañía de nuestro amado Padre Basili en la ermita de la Santa Creu, ha sido siempre un espacio de sincero afecto, serena claridad e inspiración espiritual. Hoy compartir contigo este diálogo es una manera de continuar ese hilo de fraternidad que une a nuestras almas y a nuestras tradiciones en el mismo propósito, servir al amor, a la paz y a la verdad. Hoy compartir contigo este diálogo es una manera de continuar ese hilo de fraternidad. Te agradezco de corazón que hayas aceptado esta invitación que te hicimos y te doy la bienvenida en nombre de todos los que formamos parte del Centro Vedántico de Campus FI, así como de todo el equipo que conforma el proyecto Universidad de la Consciencia. Permítanme que presente brevemente a nuestro insigne invitado de hoy. El hermano Ramón Oranías nació en Santa Coloma de Queralt y desde joven mostró una profunda sensibilidad hacia la vida interior y la búsqueda del sentido espiritual de la existencia. Tras cursar estudios de Ingeniería Técnica y de Música en Barcelona, ingresó en la comunidad benedictina de Montserrat, donde ha desarrollado una vida consagrada a la oración, la docencia, la música y la hospitalidad, fiel al espíritu de San Benito, ora et labora. Durante años ha impartido clases en la Escolanía y en la Facultad de Teología de Cataluña, acompañando a generaciones de jóvenes en el descubrimiento de la interioridad y del silencio fecundo que habita el corazón humano. Su interés por el diálogo interreligioso y su honda apertura hacia las tradiciones contemplativas de Oriente y Occidente le convierten en un representante ejemplar de la tradición benedictina, profundamente arraigada en la oración, el trabajo y la hospitalidad, pero al mismo tiempo abierta al diálogo, al estudio y al encuentro con otras vías de sabiduría. Quienes tenemos la dicha de contar con su amistad desde hace muchos años, sabemos que su presencia transmite paz, mucho entusiasmo, humildad y una claridad interior que inspira confianza y gratitud, y que su testimonio nos recuerda que la contemplación no es evasión, sino una forma más alta de compromiso con la vida, con los otros y con el misterio que nos habita. Querido hermano Ramón, amigo mío, bienvenido a este acto de encuentro guiado por la conciencia y el amor. Gracias, Swami. Para mí también es un placer estar entre vosotros y vosotras, y bueno, con la sorpresa de todo este conjunto, y siento que mi castellano sea un poco mediterráneo y que tengo que traducir, claro, desde el catalán pero bueno, intentaremos salir como podamos del paso. Gracias por la invitación y gracias por el acogimiento y todo lo que sigue después. Muchísimas gracias a ti por haber venido. Como conocéis, el programa Sharing Wisdom consta de ciertas preguntas en un marco de diálogo que nosotros presentamos a nuestro invitado y que él puede libremente contestar. Empezaremos por algunas sobre la infancia y la adolescencia de Ramón. ¿Podría contarnos un poco sobre su infancia y adolescencia? ¿Qué personas o ambientes despertaron su sensibilidad espiritual en esos primeros años? ¿Hubo algún acontecimiento o vivencia concreta que te condujera hacia la vida interior o hacia el deseo de consagrarte por completo a una vida monástica?
¿Fue un camino que se manifestó de forma natural desde joven o más bien una respuesta a un proceso de búsqueda? ¿Encontraste comprensión y apoyo en la familia? Son muchas preguntas en una. Son muchas preguntas. Tenemos una cosa en común, que muchas veces no nos conocemos, normalmente no nos conocemos, algunos más sí. A mí al menos me echaron al mundo sin permiso, o sea, en el 1945, después de la bomba atómica. Y supongo que a nadie le pidieron permiso, o sea que en esto tenemos algo en común. Entonces, yo vengo de una familia, digamos, de payeses, un pueblo, 2.500 habitantes, centro de una comarca, y pues una casa un poco con muchas cosas, pequeña, vacía, como que diríamos, porque teníamos conejos, teníamos animales, teníamos cerdos, lo normal de una casa de payés, ¿no? Y entonces, nuestra vida, padre era agricultor, y bueno, lo típico, el padre al campo, la madre pues haciendo trabajos de casa, muy religiosa, pero sin ¿cómo diría eso? Sin coaccionar, o sea, dejando cada cual. Y ahí, dentro de un ambiente más o menos como yo soy el segundo hijo, el primero, claro, es lo típico, que ayuda al padre y sale al campo, y en cambio el segundo queda más para la escuela y para ver más ligado a la madre, digamos, de ese sentido emocionalmente, al menos desde el punto de vista religioso. Y empecé con la acción católica al lado de la parroquia y, bueno, pues mira, salíamos al menos a final de semana pues de excursión, los encuentros de festividades en el castillo de cerca de Santa Coloma o en ermitas, entonces ahí íbamos. O sea, una dimensión más o menos religiosa normal en los años 50. Después de esto, en el 58, llega un nuevo sacerdote a Santa Coloma, que era el vicario. Entonces en los pueblos estos había rector y vicario, y entonces nos coge a los que más o menos teníamos un poco de buena voz y para cantar en la iglesia, pues sea en las misas o así, no en el oficio. O sea, había los escolanes de coro, digamos, y los que cantábamos. Y entonces ahí, pues si cantamos, pues nos enseñan música y empiezo a descubrir la música y así sigo hasta prácticamente en el 1960 que entonces se plantea un poco, bueno, y de este chico ¿qué hacemos? Los abuelos tenían un taller mecánico, entonces pues ahí me voy a trabajar mecánicamente, pero estudiando por correspondencia aquel tiempo ya la oficialía técnica y la maestría industrial. Y entonces en 1960, claro, cuando eres joven puedes tocar muchas teclas. También el vicario nos pone, a los que íbamos un poco más adelantados a nivel de solfeo, pues ya nos ponen el piano, y del piano pasamos a la armonía en la iglesia. O sea que entonces ya es una actividad que te llena y que te obliga a prepararte, bueno, con los conocimientos pocos, porque con 3 años de solfeo, 4 años de solfeo no, tampoco, pero mira, allí empiezas y bueno, algo suena. Y entonces la cuestión musical está muy trabajada. Y en el año 1960 este vicario muy activo tiene la idea de hacer unas colonias de jóvenes en una hospedería vieja que hay en un santuario cercano a unos 20 kilómetros de Santa Coloma. Y entonces, bueno, pues salvando distancias, buscando los padres, etcétera, etcétera, hablando con uno con otro, pues crea un grupo sería unos 20 o 25 chicos, a los cuales me encontraba, y entonces ahí empieza un descubrimiento de la natura de una manera diferente. Esto de vivir en medio del bosque, levantarse, hacer la gimnasia, bueno, toda la cosa, y hacer excursiones, descubrir la riqueza de la naturaleza, esto impacta.
Y esto impacta en gente que estábamos ya en el campo, sí, pero la vida en una villa como esta de Santa Coloma es simplemente el estudio, es otra cosa, y entonces el domingo pues con el cine, con la misa, y esto descubrimos otra cosa, que podíamos hacer algo por nuestra cuenta. Y de aquí entonces sale el escultismo. Empezamos en la iglesia, como iglesia, pero luego ya nos independizamos siempre al lado, pero el escultismo católico, aunque era tolerado por el régimen gracias a cuestiones de iglesia, pero nosotros ya nos lanzamos ahí. La parroquia nos deja un pequeño lugar para el segundo piso de iglesia, de una casa, y entonces pues ahí hacemos nuestro, digamos, modus vivendi para preparar reuniones, para preparar excursiones y bueno. ¿Y los scouts empiezan a sumarse y cada vez sois más? Y cada vez sois más. Y entonces decimos, ¿y nosotros tenemos que subir por las escaleras normales? Ah, no. Hacemos la cuerda, la colgamos en el centro y subimos por la cuerda. Bueno, ahora esto nos encierran en prisión. Esto sería... Pero la cuerda, si no tenemos cuerda, pues ya la fabricaremos. O sea, este contacto, este trabajo continuo con toda la gente nos da una dimensión de comunidad y de colaboración mutua que te sentías necesario y necesitabas de los otros, que tú no hacías todo. Bueno, esto fue un principio, una base. Entonces, estamos del 60 al 64. Entonces, bueno, hacemos el primer campamento por nuestra cuenta. Suerte, también siempre había como diría, la referencia o la supervisión del vicario que nos acompañaba, con sotana, claro, naturalmente, porque estamos aún antes del Concilio Vaticano II, y entonces a partir de ahí descubrimos también el Pirineo, descubrimos la montaña, esas montañas que siempre nos habían llamado la atención, y ahí detrás, ¿qué hay? Pues esto. Y entonces, en el 64, entonces, bueno, termino ya la maestría industrial con todos los exámenes, revalidas, etc. Y de este chico, ¿qué haremos? Pues se va a Barcelona a estudiar la ingeniería técnica. Y entonces, claro, en Barcelona contactas con la gente que estaba de Santa Coloma, que estaban chicos, compañeros que estaban en Barcelona, y entonces ahí siguiendo fuerte el escultismo, y entonces ahí trabajando en tres elementos: la ingeniería técnica, con todo el estudio técnico que esto comporta, el trabajo en el escultismo. Sí. Y entonces, aparte de esto, claro, poder estudiar en un conservatorio, ahí, venga, y el primer curso ya, 3 cursos a la vez, esto y el piano y todo esto. Pues entonces ahí, los 3 campos, la música, el arte... ¿Siempre ha estado también ahí? Sí, el piano que habíamos empezado en Santa Coloma, pues entonces al poderlo estudiar, caray, tú, y con profesores, y crecer. Sí, exacto. Y ahí pasó prácticamente del 65 al 70. Bueno, entonces ahí con la Dirección Diocesana de Escultismo, metido hasta el tuétano, bueno... y allí formando gente, yendo a campamentos, bueno, todo lo que podía permitir un estudiante. No, y esas relaciones intergeneracionales entre los nuevos que se incorporan. Sí, porque en el escultismo eso es ayudar, colaborar. Bueno, no queréis saber las discusiones con la gente mayor, claro. Porque nosotros ya queríamos juntar los chicos y las chicas, y entonces, bueno, esto en aquel tiempo aún era peligroso. Bueno, y entonces llegamos al 1970 prácticamente, y entonces te encuentras que, bueno, terminas la carrera, no del todo, porque dijo, bueno, aquí hay que hacer un trabajo de final de carrera. Yo no, yo continúo por ingeniero superior, pero la situación económica ya cambió, y entonces hubo el servicio militar, que en aquel tiempo... Claro, era obligatorio. Sí, los jóvenes. Claro. Hacíamos el servicio militar, y entonces, claro, haces el servicio militar y bueno, ya empiezas a los compañeros que tienes, bueno, uno se casa, el otro, etcétera, claro. Y tú te vas quedando solito, y entonces ahí es cuando empieza un momento clave.
termino el servicio militar y digo, ¿qué voy a hacer? Tienes una carrera, bueno, la carrera, la de ingeniero superior ya la descarto porque económicamente no era posible, aparte que ya tenías 25 años y esto ya es un poco mayor. Y entonces, ¿qué? Voy a trabajar en un lugar, una oficina técnica que tenía posibilidades de hacerlo. Esto es muy técnico, muy técnico. Y entonces, curiosamente, había ya empezado, antes del servicio militar, el estudio del órgano con Montserrat Torrent, que ahora va a hacer el año que viene a los 100 años, y aún toca. Y entonces, se lo dije a ella, oye, para hacer algo, que, pues mira, llega un organero de Alemania, Grenzing, Gerard Grenzing, que se establece en Papillon, cerca de Barcelona, y va a establecer su taller ahí. Pues bueno, pues yo me parece que un taller ya organizado. No, se estableció en el café del pueblo, que no es más grande que España, que este espacio. Y ahí empezamos a construir el órgano de la Basílica de San Miguel de Madrid. Y del café, pues pasamos al teatro del pueblo, porque no cabíamos. Y el teatro, que es bueno, como está mucho más alto de techo, pero... Y ahí dijo, pues mira, al menos la parte técnica, y estudio lo que estudio a nivel musical, que es simplemente es tocar teclas, pues ahora, a ver si voy a tocar teclas haciendo órganos, y entonces te enteras de la diferencia entre un subbajo, un principal, una trompeta, etcétera, etcétera. Y con él, claro, alemán, muy metido con el régimen y muy metido con orden, pues dar la vuelta a España. Dar la vuelta a España. Y entonces, en este tiempo, aún, cuando terminas el servicio militar y Grenzing no se instaló hasta, esto terminé en diciembre, digo, bueno, la Navidad la paso en casa, pero ya me venía un poco estrecho el ambiente de pueblo. Y digo, pues mira, alguien me sugirió la idea de ir a Montserrat. Y, Montserrat tiene una hospedería. Tiene una hospedería, tiene un órgano. Bueno, pues me lanzo. Y en enero me voy a Montserrat y paso prácticamente casi tres semanas. En principio era una semana, digo, no, voy a prolongar un poco. Y entonces ahí sí que me encontré otra sorpresa. Una comunidad que me apreciaba, y aunque yo era simplemente un huésped. Y encuentro una respuesta. Encuentro una profundización de todo lo que había trabajado anteriormente. Sin saber, ahí había sin saber qué pasa. cosas. O sea, la cuestión de entrar en un seminario, vale, que con el vicario, muy respetuoso, pero alguna vez había hablado de ello. Sí, pero el seminario yo no lo veo, porque... y tal como estaba el seminario en los años 70. Bueno, pero habíamos hablado de esto. Y entonces ahí se cuece la profundización a nivel de contemplación, porque subíamos una montaña, pero no subíamos una montaña, Victoria, abajo. En el servicio militar sí, pero en el escultismo no. Entonces te quedabas ahí contemplando el Pirineo o cualquier montaña de estas, descubriendo el mundo, nuestro mundo. Y entonces, pues de ahí, trabajando con Grenzing, que Grenzing está con Papillon, cuando salía veía el monasterio de Montserrat, ahí arriba, en esta montaña, ahí metido, arriba siempre me llamaba la atención, y digo, bueno, vamos a ver, vamos a dejar un poco de tiempo y vamos a... Y entonces ahí se fue cuajando no diré vocación, o sea, no fue un encuentro de estos divinos que aparece, quién sabe. No. Un proceso de maduración. Todo un proceso de maduración que cuando miras atrás dices, bueno, pero es que esto ya empezó. Y entonces dices, la cuestión de la contemplación, ya empezó, aunque fuera a nivel superficial de la naturaleza, pero esto ya lo llevábamos dentro. Y me llamó la atención, que me hizo pensar un poco, los años 60 y tantos, casi antes de los 70, un día con una reunión de jefes de agrupación, la mujer de uno de ellos dijo, usted estudia música. Y
y estudia también ingeniería técnica. Ah, pues muy bien, son dos posibilidades, una cuestión técnica, la cuestión del arte, la cuestión de... Y esto me llamó, pero bueno, fue esto que pasa volando, pero que después recuperas y dices, ah, caray. Entonces hay una cuestión técnica, es verdad, y una cuestión artística. Ah, esto me ayuda. Bueno, de allí más todo lo que vino. Y entonces sí, después de dar vueltas por España con Grenzing, Toledo, pasarte 2 noches con los órganos de Toledo en toda la catedral, él tocando un órgano y yo tocando en otro, impresionante, impresionante, meterse por dentro. Y entonces dice, bueno, vamos a ir a Santiago de Compostela. Santiago de Compostela, pero si está arriba de todo. Sí, pero es que allí tenemos que reparar el órgano. Pero no estábamos bien aquí. Bueno, entonces ahí descubrí que la cuestión de organero ya era un oficio. Claro. Pero que cuando quería estudiar, claro, si el órgano estaba acabado, vete a otro. Claro. Y entonces, bueno, pues ahí fuimos a Santiago. Y a Santiago, ¿qué viene? ¿Qué hay que hacer? Las monjas de San Pelayo de Antialtares, sí. benedictinas, pero Sí, yo sí. ni Todavía. idea de esto. Y entonces ahí desmontando, claro, había que restaurar el órgano, pues desmontando. Y entonces oigo que cantan los mismos salmos en castellano que cantaban en Montserrat. Digo, caray, ¿qué pasa aquí? Otra pregunta interior que también te cuece y que no puedes responder inmediatamente. Entonces te das cuenta un poco de la dimensión religiosa, que no es una dimensión simplemente de tu parroquia, sino que es una dimensión universal. Vale, que lo has oído 50.000 veces, sí, pero hasta que no lo experimentas, hasta que no lo vives y te sorprende, pues entonces... Bueno, y allí estuvimos y bueno, entonces empezó la segunda parte. Yo había leído la regla de San Benito y tal y cual. Y entonces había una monja joven, 25 o 26 años, que nos ayudaba para limpiar los tubos. Y entonces dice, bueno, pero usted qué hace ahí metida todo el día encerrada aquí en este monasterio, cuando hay tantas cosas para hacer en Santiago. Y entonces esta monja luego fue la madre abadesa. Bueno, cuestiones de estas. Bueno. Y entonces ahí te llama la atención, descubres y dices, bueno, a ver. Aquí hay algo. Aquí hay algo que hay que profundizar y que trabajar. Vuelves a Montserrat, cada vez la relación era más intensa. También ahí conecté con lo que eran los noviciados, los que estaban. Una ceremonia que me impresionó mucho fue la toma de hábito de mis predecesores, digamos así, gente de mi edad. Y entonces ver que todos los monjes, esta ceremonia conlleva que cada monje besa los pies, lo que dice San Benito de recibir al huésped, pues besa los pies de los monjes que ya los novicios. Claro. Los novicios. Entonces, esto, caray tú, ya aquí no pasa nada. No pasa nada exteriormente, interiormente sí. Entonces dice, bueno, quizás esto sea lo mío. Pero claro, intentando tenía la cuestión de la carrera de órgano, tenía la cuestión laboral, tenía la chica, claro. Claro, sí. O sea que, bueno, ¿y qué hago? Pues mira, de poco a poco la chica lo entendió. Aún no somos amigos, el que tiene 70 y tantos, pero bueno. Y entonces finalmente, pues sí, doy por la entrada, pido la entrada al monasterio. Esto era en junio del 74. Y entonces me lo paso, dado que daba vueltas por España, paso 2 meses antes de decirlo en casa, y finalmente en casa, argumentando que tenía trabajo en Santiago, escribo una carta y se lo digo en mi casa. Pero entonces viene el organero y dice, bueno, voy a daros unos días de vacaciones. ¿Qué voy a hacer en vacaciones? Pues ir a casa. Y bueno, cuando llegué a casa, pues, ¿qué es eso de...? Bueno, el padre, la madre callaba. Yo no dije nada, bueno, dije, lo siento, mira, Montserrat me llama. Me llama. Pero ¿y una mujer no? Sí, pero Montserrat pesa más. Y lo siento. Bueno,
Y entonces voy a Montserrat, pero voy a Montserrat y digo, bueno, vamos a ver, eso está muy bien, que toda la liturgia, toda la cuestión, yo había estado solamente en la hospedería, Claro, pero no, no en dentro. la vivencia interna, y entonces digo, voy a ver esto cómo funciona. Dinámica de comunidad, Exacto. responsabilidades. Y entonces el primer día, yo recuerdo, es una anécdota, pero recuerdo un pastel en el momento del desayuno. El desayuno es una especie de self-service como aquí. Sí. Y había un pastel, pero este pastel se hacía a trocitos y cada cual hacía su trocito y cada cual cogía su trocito. Digo, caray, allí se respetan. Claro. Ahí se respetan. Porque en casa es el... Bueno, en casa... Y digo, bueno, esto, ya digo, esto es un detalle. Luego otras cuestiones internas que dices, pues bueno, esto vale. Y entonces pido, vamos a ver, antes se hacía el noviciado y juniorado, los monjes que estudiaban, hacían una semana de vacaciones en una masía que tenemos cerca de Montserrat, con una especie de balsa que ahora le llamamos piscina, pero bueno. El aljibe. Y allí conviví con ellos. Mientras tanto, en casa dije, que no lo digáis a nadie, ya lo diré cuando diré que venga. Sí, sí, ellos no lo digan a nadie, pero claro, como yo estaba en Montserrat, ya en pistas a entrar y estaba detrás, en la parte del coro, los metían detrás. Claro, esto la gente lo ve y dice, ¿qué hace este en Montserrat? Y entonces pasó un milagro, porque no se puede decir de otra manera. Al ir a misa los padres, se encontraron con toda la gente que los felicitó por tener un hijo en Montserrat. El padre se quedó viendo visiones. La madre callaba, pero por su interior, bueno. Y entonces ahí no hubo problema familiar. Simplemente esta pequeña anécdota de encuentro antes, pero ya lo admitieron. Y digo, bueno, el padre había tenido una experiencia en la guerra con un religioso, entonces esto le comía por dentro. Decía que era un monje de Poblet, pero entonces yo investigué un poco y digo, no, en Poblet no había monjes antes de la guerra. Era un monasterio vacío. Fue después de la guerra que se pobló. Entonces no era de Poblet. Entonces, ¿de dónde era? Y investigando, parece que, bueno, aquellos que pasa, que recogieron a un religioso, luego se comportó como en el disciplinario, dentro de la prisión. Entonces, bueno, y con la guerra entre medio, digo, bueno, esto ya... pero entonces la respuesta del pueblo, otra dimensión comunitaria, que arropa y bueno, y se quedan bueno, sin palabras. Y entonces, bueno, de ahí ya empezó. Y entonces ya estamos en el monasterio. Claro. Y aquí, por ejemplo, yo tenía pensando, ¿qué maestros, lecturas, experiencias fueron determinantes en tu decisión de ingresar al final? ¿Quiénes fueron las referencias cuando ya estabas dentro del monasterio? Bueno, hay un pequeño detalle antes. Mientras estaba de satélite, digamos así, el padre maestro de novicios, que tenía simplemente 10 años más que yo, pero me dejó un libro que hacía la vía en francés, la vía angélique, la vía monástica como vida angélica. Sí. Digo, caray, tú, angélica, ¿eh? Bueno, sí. Bueno, leo la primera página y que sí, que la vida monástica, la vida de comunidad y tal cual, pero que el monje es como un gran árbol. Puede ser un gran árbol que va creciendo, va floreciendo, pero nadie sabe qué pasa, pero de pronto este árbol se seca. Se seca y continúa ocupando una plaza hasta, no diré hasta el juicio final, pero entonces no pasé de la primera página. De caray, entonces esto puede ser, bueno, un pequeño detalle de eso. Entonces ahí no hubo, fue la comunidad en sí,
la liturgia, vale, ya la conocía un poco, pero la liturgia, digo, bueno, aquí está muy bien, el órgano, claro, mis relaciones con los organistas, naturalmente, ellos también contentos que alguien... Claro, otro más. Otro más, y que le sustituyera a ellos. Claro. Pero no fue más bien la comunidad y el lugar. El lugar también es importante, pero esto lo descubres luego. ¿Y qué aspectos de la espiritualidad benedictina le resultaron más cercanos o transformaciones en comparación con otras formas de vida religiosa que hubiese conocido? Yo no conocía otra vida religiosa. Había conocido lo del seminario, con la gente del seminario, que no es lo mismo. Y al descubrir en Montserrat la vida benedictina, pues dices, bueno, entonces allí empiezas. La tercera parte va, lo que digo a veces, me muevo en 3 pisos. Uno es el mundo musical, otro es el mundo técnico de la ingeniería y otro es el mundo que aprendí en Montserrat, que es el mundo de las letras. Claro, esto lleva un poco de problema, porque en Montserrat generalmente la gente antes era más de letras. Algunos venían del seminario, los que venían del seminario pues ya sabían esto de la vida de comunidad, cómo funciona y qué hay que hacer, pero los que veníamos de fuera pues quedamos un poco así más o menos. Pero bueno, te integras en la mesura del posible. No hubo situaciones de estas llamativas, digamos. Pero sí que hubo situaciones importantes porque lo que en los juniores y los novicios hacíamos cada año unos días de vacaciones. Vamos a ver. De retiro. ¿Qué hacíamos? Cogíamos una tienda de campaña, nos íbamos 6 o 7 al Pirineo, montamos y la convivencia era mucho más intensa. Y entonces allí hacer una misa con toda la convivencia, después de subir al Everest, al Biciberri o al Montardo. Entonces esto tenía otra dimensión de aproximación, de conocimiento, de ayuda, de compenetración, de identificación con que también enlaza con el pasado. Y entonces esto seguíamos profundizando y ampliando esa experiencia. La experiencia del pasado. Entonces, esto fue determinante. La cuestión del estudio de la Biblia. Siempre me había llamado la atención la Biblia, pero bueno, la Biblia quedaba para las misas de los domingos, digamos. En el escultismo no, porque a veces hacíamos, después de los fuegos ¿cómo se llama? Se llamaría eso, fuegos de campamento al final del día. Entonces, también está el fuego centro, todos alrededor. Cantábamos y también alguna vez leíamos alguna parte del Evangelio o así, pero algún texto sagrado, pero tampoco le decíamos, vamos a ver que éramos jóvenes y éramos adolescentes, tampoco le otorgábamos la profundidad que luego has ido descubriendo. O sea que mi entrada en el monasterio, a diferencia de otros que quizás han tenido, cada cual tiene su historia, ha sido una profundización y una ampliación desde cosas que desde ya en familia, sobre todo estaban en familia, enlazadas, ya estaban presentes. Yo una pregunta. Montserrat es un lugar donde la naturaleza, la tradición espiritual y la belleza conviven de manera muy singular. ¿Cómo influye ese entorno en la vida interior y en la oración diaria también? Bueno, claro, Montserrat no simplemente eran monjes, o son monjes que están todo el día con los libros. Claro. Están con los libros, pero normalmente para tranquilidad, porque el fin de semana es muy complejo, el jueves por la tarde lo dedicamos a paseo por la montaña o libre. Y por la tarde, que eso quiere decir de las 2 a las 6 o de las 2 a las 6 y media. Y entonces el domingo por la tarde también, si no tienes algo que hacer, pues también te puedes ir por la montaña. Entonces a mí me llamaba la atención la montaña. Bueno, ¿y esto cómo se ha formado? Bueno, días que lo veía que había niebla, pues a la biblioteca a buscar y a estudiar cómo se podía haber formado Montserrat. Y entonces descubrí que en Montserrat también había gente que
aparte de escalar, y así había uno que había sido el padre Guiu, que había sido maestro de novicios, y él era un amante tremendo de la montaña, conocía la montaña a la perfección, desde un punto de vista geológico, desde un punto de vista de nombres, y él había promocionado que gente subiera, por ejemplo, en el Cavall Bernat, que es una aguja de estas tantas, para hacer una misa arriba. Y entonces, bueno, descubrí que en la comunidad también había gente que se interesaba por las cuestiones técnicas. Y entonces, al estudiar esto, claro, estudiar la montaña de Montserrat, pero para estudiar la montaña de Montserrat, desde un punto de vista geológico, acabé estudiando la geología de Cataluña. Y estudiando la geología de Cataluña, acabé estudiando un poco la geología del norte de España, no diré la de Extremadura, que esto es otra cosa. Y entonces ahí descubres otra profundidad. Dice, ¿y esto cómo ha sido posible? ¿Y esto cómo se ha realizado? Y, curiosamente, en esto, el prior un día te llama y dice, oye, vosotros que sois, y éramos dos, que sois del mundo técnico, el otro era matemático, digo, podéis ocuparos del observatorio astronómico. Y entonces ahí descubrimos ya, bueno, ya nadie se lo pensaría, que en Montserrat piensas que todo el día estás con los libros así, no. Estamos con absurdos y entonces, bueno, pero claro, las maitines son las maitines y la noche pues no da para demasiado. Pero bueno, después de una u otra te pasas y descubres el firmamento. Entonces, voy a ver. Si mirando la montaña estoy mirando 40 millones de años atrás, mirando el firmamento, estos días ahí al salir, que ahí hay los 360 grados en Montserrat, no simplemente son porque tenemos una montaña detrás, simplemente es un círculo, hay un ángulo de unos 120 grados al este y un poco al sur. Pero mirando las estrellas dice, yo estoy viendo Sirius, por ejemplo, ¿vale? Pero es que me llega la luz de 8 años. 8 años luz. O sea, la luz que ha salido de allí hace 8 años. Y si miro la constelación de Orión, me encuentro con la luz que salió de allí en el descubrimiento de América. En el 1500, con 450 o 500 años de distancia. Estoy mirando al pasado. De estas estrellas que veo, quizás alguna no está. Bueno, y entonces ahí la función de la creación es importantísima. Y entonces, bueno, pues no tiene nada de extraño que un día, con el deporte, entonces, la cuestión de la escalada, ¿qué vamos a hacer en Montserrat? Si estuviéramos en el Pirineo, pues esquiaríamos. O si estuviéramos en Sitges o en Salou, pues no sé, haríamos esquí náutico. O quién sabe. Haces montaña, pues bueno, te subes un poco y a la ligera y para no ir solo invitas a 2 chicos más, bueno, subes y hay una de estas agujas de delante mismo por la parte este, subes, pero te encuentras que el tercero de cordada pues va un poco más lento. Ay, que se nos va a echar la noche encima. Y esta por delante y el monasterio aquí abajo. Bueno, pues subes, entonces cada vez poniéndome un poco más nervioso, porque el que iba, sí, bueno, yo voy subiendo, sí, bueno, tira, va, bueno, y llegamos ya en el crepúsculo a la parte de arriba. Y entonces cuando llegas al crepúsculo dices, bueno, ¿y las vísperas qué pasará? Pues, pero ya no tienes tiempo de pensar. Ves en el crepúsculo el sol que se ha puesto. Un hilo de luna, encima de la luna Venus, encima de Venus Saturno y encima de Saturno, un poco más separado, Marte, rojizo, allí brillando. Te quedas tieso. Y en esto oigo las campanas que llaman a vísperas. Digo, pues lo siento, pero hoy mi templo es el universo. Y ahí nos encontramos. Que luego bajaremos, que se nos hará de noche, pero claro, cuando llegas para abajo por detrás, pero bueno, esto es otra cosa. Y entonces, en vez de llegar al monasterio así, pues llegas
que llegamos a las 9. Bueno. Y no dicen nada, no, bueno, pero ya suponemos que te habrás perdido. No me he perdido, no. Bueno, ¿dónde está la cena? Bueno, mira, algo queda. Bueno, pues entonces ya vas. Y entonces ahí la dimensión espiritual, la dimensión litúrgica, digamos, en ese sentido, con todo mi pesar en no estar en las vísperas, pero es que el universo. Y entonces de ahí la creación, y entonces, bueno, es la contemplación. Y cuando conoces lo que ves, más aún. Claro, porque Más entonces aún. entiendes. Entiendes. Entonces entiendes nuestra dimensión. En este sentido, cuando hablamos de contemplación, desde tu experiencia, ¿qué papel ocupa el silencio en este camino? ¿Qué revela el silencio que no se alcanza por medio de la palabra o la reflexión meramente intelectual? Bueno, entonces ahí poco podríamos decir. El silencio lo descubres en profundidad cuando, después del barullo que hay por allí en estas plazas, te subes a la montaña y, o bien en la ermita de Padre Basili, que algunas veces, por ejemplo, claro, la vida de comunidad como la vida de matrimonio. No es que alguna vez te pelees, pero bueno, pero pasa algo, ¿no? Entonces, pues voy a contarle a Padre Basili que todo esto. Y llegas a Padre Basili y después de llamar a la puerta, hola, ¿qué tal? ¿Quieres un té? Digo, ¿y ahora qué voy a explicarle yo? Tomamos el té y yo digo, mira, la convivencia, si por ahí a veces ahí tiene problemas, por la otra parte tienes un acogimiento y una... sin decir nada, sin explicar, no, es que me pasa que neurológicamente no sé cuándo estoy... No, tantos problemas, simplemente es dejarse y hacer. En este sentido, y entonces volver a bajar al monasterio de, bueno, a ver cuál será la próxima. Y así vas haciendo. Y lo que pasa afuera, otras veces dices, me voy y me subo a la montaña, me quedo contemplando el espacio y estoy solo y medito. Simplemente es hacerlo y con ganas, claro, evidentemente, y con algo que te lleve interiormente, ¿no? Y en este sentido, en un mundo que, como decíamos ayer, está tan lleno de ruido y distracción, ¿cómo crees que puede un monje, una monja y en general el ser humano espiritual contribuir a restaurar silencio interior en la sociedad contemporánea? Esto es una pregunta compleja. Sí, es una pregunta compleja, porque, claro, cuando bajas a Barcelona por relaciones a veces de clases, diplomatura de música, cosas de estas, entonces dices, uff, qué barullo, ya no es la Barcelona de cuando había estado yo estudiando, que entonces te pasabas por ahí y pues, disfrutabas de la ciudad. Ahora tanto barullo, tanto tránsito, semáforos, y entonces dices, no. Está bien la ciudad, está bien su elemento cultural, que ahí lo tienes, también su elemento en la gente que conoces, pero yo me vuelvo al monasterio, me vuelvo a la montaña y la cuestión es, dice, yo no voy a solucionar el mundo, intentaré solucionar mi mundo. Y estás en el silencio, estás en la contemplación, pero estás. No es aquello de que dices, mirar a la montaña, la vegetación, todo. Puedes conocerla, pero te quedas pensando, por ejemplo, una flor, la más triste. Esta flor ha salido de la tierra. Coges un puñado de tierra y dices, de esta tierra ha salido esta flor. ¿Qué no saldrá de la mente humana? Que has evolucionado, pero has partido de cero. El inicio remontándonos quizás al Big Bang y haciendo un poco de simplificación muy rápida, ahí aparecen un conjunto de moléculas que habéis estudiado seguramente la tabla de los elementos, el nitrógeno, el oxígeno, el carbono, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ahí se queda. No. Entonces, el producto resultante es diferente de los componentes. Es decir, el oxígeno
y el hidrógeno hacen el agua. ¿El agua tiene alguna cosa que ver con los dos? Pues no. Y del carbono y del hidrógeno se hace, y de ahí empieza la química orgánica, lo que hemos estudiado de química orgánica. ¿Y esto de dónde viene? Este elemento básico que fuerza a que no haya una dispersión, sino que haya una unión. Vale, los elementos se complican, simplificando mucho. Llegamos a la célula, y la célula es que se autoabastece por sí misma, prácticamente. ¿Y por qué no se queda aquí? Ah, pues no, se juntan. Y unas se especializan en la vista, sensibles a la luz, otras sensibles al ruido, otras sensibles al aparato digestivo, etcétera, 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 otras sensibles a la cuestión de gusto. Y ahí nacimos, salimos. Pero ¿dónde está esta fuerza? ¿De dónde viene esta fuerza que origina todo esto en vez de ir a la dispersión? Entonces dices, bueno, vale, los hombres y las mujeres también, monos, monas, vale, crecen, luego por un fenómeno tectónico que es complejo, resulta que para cazar nos ponemos de pie, utilizamos y entonces si antes teníamos la cabeza como el perro que tiene la cabeza colgando, con los tendones tirando, a la que nos ponemos de pie, desaparece esta fuerza y el cerebro se expande. Caray, ¿pero se expande en qué? Vale, entonces aparece la conciencia. ¿Esto era necesario para el estímulo, pregunta-respuesta que teníamos de la naturaleza? No. Aparece la concepción del arte. El arte, música, etcétera, etcétera, etcétera. Un poco más allá, aparece la dimensión espiritual. Y dentro de la dimensión espiritual aparece una dimensión que, como si nos abriéramos al exterior, que es la trascendencia. Entonces dices, bueno, la vida, el contrario de la vida es la muerte. No, el contrario de la muerte es el nacimiento, porque la vida continúa. Y ahora, actualmente, hace 50 años no, aunque había algo, había Kubler-Ross, y había gente que estudiaba Exacto, las experiencias cercanas a la muerte, la ECM famosa, sí. Y ahora veo, por lo que he visto en la biblioteca, pues últimamente han entrado varios libros que dan esta continuidad. Hay una continuidad detrás, lo cual quiere decir que nosotros no somos la perfección, aún no hemos llegado ahí. Simplemente hemos desenvolupado, hemos desarrollado esta capacidad de, cosa que no tienen, en principio, ya lo veremos todavía los animales. Pero si los animales son capaces de amar a sus crías, no es puro instinto, es algo más. Y entonces ahí había experiencias también de alguien que ha convivido con los animales, etcétera, etcétera, es otra cuestión. Pero entonces te planteas que la vida realmente, si Cristo resucitó, y ahora no voy a hacer propaganda, pero es que... No, es verdad. Es que es eso. Y gente que ha hablado de su experiencia, pues dices, esto aún lo tenemos en ciernes, bueno, lo tenemos estudiando y espero que los científicos, los neurólogos, etcétera, etcétera, pues vayan investigando y las experiencias en el mundo de las otras religiones, pues claro, también está presente. Ensanchamiento, entonces llegas a conocer también otros, porque una cuestión que se hace en el monasterio también, te llaman un día, oye, podrías encargarte del diálogo religioso porque fulanito pues se ha ido a no sé dónde y entonces está estudiando, entonces aquí ya tendría que haber alguien. Entonces fundamos nuestro pequeño grupo, musulmanes, dos musulmanes, hindús, ¿qué más? Judíos también, y bueno, ortodoxos no, pero la ortodoxia es dentro de la religión cristiana, claro, entonces ahí no llegábamos. Pero, budistas. Budistas y gente, caray, que dice, bueno, y ahí empieza, pues estas otras religiones. Entonces, cuando lees el Bhagavad Gita, que hoy has leído la cuestión de tener que luchar contra los propios parientes, dices, bueno,
No, y está puesto muy, Sí, no diré, epopeico. o epopeico, no diré olímpicamente, pero es la pregunta que a veces te haces con la dimensión que luchas con tu prójimo. Claro. ¿Cómo Ahí está la clave. convences? ¿Cómo convences? ¿Cómo te relacionas? El otro dice que no, tú dices que sí. Bueno, vamos a ver, sentémonos y hablamos un poco, o nos sentemos y salimos al campo, Claro. que será mejor, y entonces de ahí profundizar la comunión, aunque sea, dice, sí, pero es que ellos son herejes. No, por favor, aún hay quien piensa así. No, en el mundo todos buscamos la unidad. Es lo que dice San Juan en el capítulo 18. Que todos seáis uno. Lo que dice en él también lo podemos leer en Ramakrishna o en Ramana Maharshi, Ramana ¿no? Maharshi, Siempre es la que montaña siempre para llegar a la cima hay muchos caminos. pero puedes muchas subir por formas. diversos lugares. Claro. Lo importante es que subas. Claro. Con mosquetones o sin mosquetones, igual tira. O con cuerdas o sin cuerdas, igual tira. Es que no puedo, tira, como sea. Y si no, busca la manera, inteligentemente, de, hombre, si hay un trozo de roca, pues bueno, pues ya saldremos como podamos. Pero tira hacia arriba. Y ese tirar hacia arriba hasta que llegas si puedes, a la cima, y entonces allí te encuentras. Pero ya mejor que nos encontremos nos encontremos los que subimos por diversos lugares, ¿no? Y ahí viene un poco, pues, No, y en este, la ¿no? relación. Y en este sentido, quiero decir que la vida monástica representa en todas las tradiciones del mundo que tienen vida monástica, porque las hay que no, pero representa esa luz, ¿no? Como hablabas del ermitaño, que nos lo plantan con la luz, la barba, Sí. pero en realidad es esa persona que lleva tiempo retirada en ese proceso de contemplación. Sí. Por lo tanto, la luz es interior. Sí. Que es la representación que luego, como dices, muchos son jóvenes. Mm. Y de hecho muchos de nosotros cuando tomamos esas decisiones de abrazar la vida monástica éramos jóvenes. Sí. Entonces esa llamada, siempre encontrar en la sociedad la capacidad de reconocer en nuestra forma de vida una referencia válida sin tener que abrazar nuestra vida monástica, pues sería un error que todo el mundo fuera monje. Pero ahí es donde nosotros podemos en todo momento con nuestra, no es con nuestro ejemplo, sino con nuestra devoción, con nuestra profundidad, generar un marco donde la gente puede encontrar ese desaguadero y esa referencia, ¿no? Sí, sí, sí. Y es importante el maestro. Sí, Yo claro. recuerdo una pequeña anécdota que no tiene importancia. Es al principio de estar en Montserrat. Había un ermitaño que en su monasterio lo miraban un poco así de rojo, de aquí de Portugal, y era amigo del padre Basili, pero el padre Basili dijo, no, aquí no, vete a San Antonio, una de estas ermitas que ahora son refugios escaladores, y entonces subimos con un monje de abajo, vamos a ver a San Antonio, vamos al Padre Antonio. Y bueno, pues veremos. Bueno, yo subo y el encuentro con este hombre, no, palabras pocas, porque con tiempo de subir, el tiempo de bajar, ya teníamos que ir, pero el abrazo que él te da, yo abrazaba un esqueleto, pero te quedas y dices, bueno, esto no se puede explicar, no se puede explicar, es lo que recibes, pero esto viene de un lugar a otro, pues entonces no hay explicación posible, pero si él ha llegado ahí y irradia la paz, cuando decís Om Shanti Shanti Shanti, pues es esto, pero la paz que quiere decir una tranquilidad interior previa, un equilibrio, que esto también cuesta un poquito, pero bueno, toca, el maestro es importante, sobre todo en el momento del inicio. Y aunque sea después del inicio, sus recuerdos también. Yo recuerdo, por ejemplo, ayer has nombrado, no sé cómo vamos de tiempo. Sí, vamos bien. Perdón. Recuerdo en mis clases en la escolanía. Claro, la escolanía, la música era de lunes a viernes por la tarde, y entonces el jueves por la tarde pues yo tenía que dar clase. Sí, pero entonces me quedo con el jueves por la mañana y me subo al Padre Basili. Y entonces subía al Padre Basili para celebrar la Eucaristía.
siempre lo encontraba barriendo la ermita porque llegaba más o menos a las 7:30, a las 8:30 después de laudes y entonces, bueno, hacíamos la misa. Y ahí está Chus, que podía decir algo más. Hacíamos la misa y una misa tranquila. Digo, uy, esto no es lo que hacemos abajo. Y hermanos, estemos con 2 minutos de silencio, podemos perdonar nuestros pecados. 1, 2, 3. Señor, ten piedad. Hombre, no. No, un minutos de silencio, pues estos minutos de silencio transcurrían y lo que podía ser, recuerdo un domingo que pasamos 10, 15 minutos simplemente en silencio y entonces ahí luego venían los pecados, porque había la revisión interna y entonces, bueno, igual las homilías, pues él siempre tenía la palabra, pero de cuando en cuando dabas alguna cosa. Y entonces terminabas, pues bueno, si empezamos a las 9, podíamos terminar a las 10:30. Una misa de 1 hora y media. Impensable esto. Parece que hay que hacer... ¿Puedo colocar un paréntesis ahí? Cuando hables, habla así, ¿vale? Porque así no se oye nada. Ah, sí. Espera. Sí. Son 10 segundos. Sí. Lo de la misa, que un día pues que empezamos una misa a las 12 o así, por esto del silencio, y eran las 3 menos cuarto. Y le digo, padre, ¿qué son las 3 menos cuarto? Y me dice, ¿qué son las 3 menos cuarto? Para dar una idea del flip, no, el flipe, bueno, podemos decir, pero de cómo ¿qué son las 3? Sí. Él no iba con el reloj. Iba con la hora antigua. Es que celebrar las vísperas a las 5 de la tarde. Y las vísperas hay que celebrarlas pues al atardecer, a las 7. Pero claro, las 7 son las 9. Bueno, entonces es otro mundo, ¿no? Pero entonces este contacto que fue prácticamente del 92 hasta que él bajó al monasterio, hasta el 2000, importantísimo. Es decir, el maestro. Y esto, quieras que no, aunque hagas todo lo que quieras, tengas los libros que consultes, puedes preguntar a quien sea, pero el maestro es importante. Y a veces sin hablar demasiado, sin discurrir demasiado. La presencia, ¿no? Es la que da vida a lo que uno ya siente que uno mismo porta en su interior. Sí. Y entonces, pero ahí está vivo. Es la identificación. Y entonces de la identificación al maestro pasa la identificación a Jesús, en el sentido a Cristo. Y ahí a la Trinidad, bueno, ya nos meteríamos. En la medida de lo posible, porque claro, no llega siempre. Y siempre, bueno, somos humanos y tenemos los problemas que tenemos, ¿no? Efectivamente. Y bueno, para finalizar un poco, decirte, más que advertencias, ¿qué consejo ofrecerías a quienes buscan una auténtica contemplación y corren el riesgo de quedarse solo en la superficie, que lo vemos hoy en día también muy a menudo? Porque yo recuerdo que mi maestro, el otro día lo hablaba, siempre decía, es que vienen y se quedan un día. ¿Cómo voy a hacer un milagro? ¿Cómo pueden pretender que haya un milagro en un día? No vienen ni 3 días a retirarse, ¿no? A que haya un corte, como decías tú, con el ruido, un momento de adaptación, el atrio, y luego poder entrar en el Sancta Sanctorum realmente con la actitud correcta. Porque ahí lo que estamos es evidenciando algo que uno tiene que hacer interiormente. La estructura del propio monasterio y la basílica te preparan para algo que tú has de hacer en tu interior. Entonces, claro, él insistía mucho, vienen un día, y esto el otro día, yo te lo comento porque el otro día, hablando de los lugares más sagrados, por ejemplo, en India, que eran visitados, estamos hablando de los años 50, por ejemplo, que el monje que partía para ir, por ejemplo, a Badrinath, a Gangotri, Gaumukh, que es, digamos, saliendo de Rishikesh, para subir a las cumbres de los Himalayas, donde están algunos de los templos más importantes, ¿no? Muchas personas partían de Rishikesh sin saber si volverían nunca. Hoy en día hay quien coge un helicóptero, se planta allí, asiste al momento del templo y vuelve al hotel a dormir, ¿no? No se puede entender lo que vivían anteriormente y lo que suponía dejar realmente atrás ese ruido por completo para afrontar todo lo que supone ingresar en la naturaleza salvaje
y confiar ciegamente hasta que llegas a ese templo que te está esperando, ¿no? Porque todo el proceso de subir hasta esos grandes templos en los Himalayas, que son pequeñitos al final, pues me refiero desde el punto de vista de la referencia interior, hacía que todo el proceso te colocara en situación de superar miedos, de ganar en renuncia, de una disposición de absoluta entrega hacia una voluntad superior, porque por ti mismo los riesgos eran enormes, ¿no? Ahora es el helicóptero, ¿no? Por decirlo de alguna manera, Sí. o el taxi que te Sí, lleva y te trae. no, es un hecho. Consejos, diría que si uno busca en su interior, encontrará una respuesta en el exterior quien pueda ayudarle. De elementos los hay. Si eres capaz de prescindir un poco de esto o prescindir un poco de esto otro. Claro. Entonces, si buscas, los hay. Porque por ahí también te llegan, quizás de una manera un tanto comercial, pero los hay, para buscar un maestro, para buscar una respuesta a tú mismo. Algunos hacen el Camino de Santiago, por ejemplo, por decir algo. Yo lo he hecho desde Montserrat, 1150 kilómetros, vale, de acuerdo. Pero entonces te das cuenta de esto. Porque ¿quién lo hace en bicicleta? Bueno, esto ya si no es turismo, es algo. Porque cuando te encuentras uno que ha hecho el camino en bicicleta, dices, oye, ¿has visto el pantocrátor que hay en Castrojeriz? Castrojeriz, espera un momento, esto está arriba, está abajo. Ha pasado tan rápido que ni lo he visto. Entonces, el hecho de tomarte un tiempo, ya no diré haciendo el Camino de Santiago o lo que sea, o de Lourdes a Montserrat, que también lo he hecho, o del santuario de la Fontcalda y abajo en Gandesa a Montserrat también, de tener un tiempo de meditación largo, esto es importante. Es importante. Que no todo el mundo es apto para andar. Vale, de acuerdo. Entonces, pues búscate un lugar. Claro, ahí tenemos un problema en Montserrat. Montserrat, en este momento, a las 12 del mediodía, un sábado, habrá entre unos 7 o 8.000 personas en este núcleo, que es pequeño. Porque si meto 7 o 1.000 personas en Talavera de la Reina, pues hombre, sí, se van a notar, pero la gente, en cambio, en Montserrat no, las plazas, y para de contar. Entonces, tenemos la visión desde fuera, puede que haya la visión comercial, pero si pasas al interior, si entras a la portería o si entras a la iglesia, en el atrio que decíamos antes, en el momento a las 7 de la mañana o a las 8 de la tarde, entonces ahí hay algo. Si este algo resuena en tu interior, trabájalo y profundízalo. Que esto quiere decir que si aquí hay una gente que sabe estar en silencio, aunque sea en solo 2 minutos para no fastidiar al público, pues seguro que es posible estar más tiempo. Pero entonces los pediría, y si no quieres Montserrat porque hay demasiado barullo exteriormente, tienes Poblet, tienes otros monasterios, o silos, etcétera, otros lugares donde puedes ir A retirarte. Y entonces ahí encontrar un maestro si lo encuentras, y si no, buscando, pero practicando, intentando. Dios no juega con los dados. Y esto ya lo decía Einstein, pero lo decía en otro sentido. Y entonces, si tú buscas, Él te dará. Pero es cuestión de que tu búsqueda sea sincera, no con el helicóptero. No, claro. Vale, si no tienes otro recurso, vale, de acuerdo. Es que el helicóptero es un poco esto, ¿eh? Ahí. Y dentro de poco, con la inteligencia artificial y todo lo que nos va a entrar, Sí, el acceso a un placer inmediato mental, sí. que nada tiene que ver con lo Sí. espiritual, puede confundir enormemente, Sí. porque puede ir enmascarado de una apariencia Sí. que confunda, ¿no? Y entonces, cuando tienes un problema, ¿qué haces? Cuando algo te desborda, sea, por ejemplo, no es revelar ningún secreto, acabo de recibir un mail hace pocos días pidiendo oraciones para una chica que había sido alumna mía en el curso de organistas que tenemos en Montserrat, para su madre que tiene un cáncer. Sí. Yo no soy médico.
entonces me dices que tu madre es todo para ti. Vale, de acuerdo, pero, respuesta mía, tú también eres, Claro. subrayado, tú también eres, y tu madre, con el problema que lleva, También es, y si ella está pasando por ese trance, no verá con buenos ojos que tú te desplomes. Claro. Ahí tienes que rehacerte. Sí. ¿Cómo diría esto? Reforzar, Reforzar. tu columna vertebral espiritual y humana y emocional, superarte y dar a tu madre lo que tu madre cuando eres pequeña te quitó muchas veces de los, no sé cómo se diría en castellano, Sí. de los calzones de o los bueno, calzones. sí, Los pañales. eso, de los pañales. Pues entonces ahí tienes la oportunidad de darle a tu madre, de decirle que tú eres plenamente una mujer, y lo es, porque son 45 años, más o menos, y entonces esforzarte. Y luego también decir, voy a hacer la oración o pedir que sea lo que sea, pero alerta, aunque este cáncer avance y termine con la vida de tu espléndida madre, pero no olvides que es la vida aparente que tú ves que a ella le desaparece, pero lo contrario, lo que he dicho antes, lo contrario de la muerte no es la vida, es el nacimiento, porque la vida continúa en todo. Busca por este camino, que también te servirá para profundizar en el tuyo. En síntesis era un poco esto. No, sí, pues sí, eso, pues ahí está. Si buscas, quien busca encuentra. Esto lo tenemos en la Biblia. Y entonces Dios no abandona. No abandona si tú también recibes. Tú estás dispuesto a recibir. Estamos, decía yo hace poco, todo el mundo en la cola del milagro, ¿no? Esperando un milagro en vez de en la cola que está vacía de hágalo usted mismo. Y luego Dios también estará ahí, pero lo de esperar el milagro es un poco ingenuo y un poco No es eso. Vale no. que los evangelios Por están llenos de supuesto, milagros, por supuesto. pero no es eso. Bueno, pues ¿qué te podemos decir, Ramón? Que muchísimas gracias por todo y que esta es tu casa, siempre lo será y esperamos volver a verte algún día. Lástima que estés tan lejos. Sí, es verdad, es que cuando ahora uno se da cuenta hay que atravesar toda la península hasta Portugal y no nos hemos caído más allá de Portugal a las Azores de milagro. No sé, y si hay alguna pregunta de alguien que tenga alguna cosa que decir, pues... Pues si hay alguna pregunta breve... Has tocado todos los temas y yo tendría muchas preguntas, pero... Sí, una que me interesa, pero es que más de carácter interno, de comunidad. Quiero decir, si eres cristiano católico, a veces pasas por la confesión. Esto es algo muy, muy particular, personal, ¿no? ¿Tenéis confesores externos? ¿Vosotros mismos tenéis dentro de la comunidad sacerdotes también ordenados que pueden ocuparse de eso? Sí, normalmente lo que decía antes es el guía espiritual, a veces no, pero a veces puede ser, aquel con quien te relacionas más. Y con quien tienes esa... Que puede entender perfectamente y el elemento de la confesión, pues, que también es un elemento de humildad. Claro, mira, eso me refiero. Me ha pasado esto. Y entonces, me siento, o ha pasado, exacto. o ha sucedido. Más que una confesión en el sentido estricto, jerárquico, jurídico, es abrir el corazón a tu guía espiritual. O aunque el guía espiritual hace un poco de esto de guía, pero a tu compañero, aunque... Sí, lo entendemos perfectamente. En nuestra tradición es así. Y entonces es abrir el corazón y reconocer y dejar que él te ayude en el reconocimiento de aquello que quizás no ha sido demasiado... de corregir. Y entonces, claro, porque todos necesitamos ser corregidos. Hacemos cosas, a veces muy esplendentes, pero otras no. Siempre la naturaleza humana es un poco débil, un poco. ¿Estáis alrededor de unas 60, 70? ¿Cuántos estáis ahora por allí? No, cuando yo entré era hay muchos más, 118. ¿no? Sí.
cuando entré, hace 52 años, ahora somos los 50 y tantos. Claro, Sí, que luego algunos están una fuera. cosa que nos pasó es que después del Concilio Vaticano II era muy normal que gente abandonara la Iglesia por el descubrimiento de la sociedad, tal cual. Entonces, muchos aguantaron, pero ya éramos conscientes que estos que eran mayores, que aguantaban, que en 1990 o hasta 2010 ellos desaparecieron. Y es lo que ha pasado. Han desaparecido, entonces somos unos 50 y tantos, pero Montserrat parece que todo el mundo nos llama para pedir cosas. Entonces tenemos una casa dependiente más en el campo, en el Miracle, en el santuario del Miracle, donde tenemos una pequeña comunidad de 5 o 6. Luego tenemos gente también en el monasterio de San Miguel de Cuixà, debajo del Canigó, en la Francia. Es nuestra abuela, por decirlo así, porque este monasterio fundó Ripoll y Ripoll fundó a nuestro, la casa de la abuela. Entonces tenemos gente en una facultad universitaria benedictina, en San Anselmo, en Roma, que también nos llama, entre profesores que van y hacen clases, o gente que tenemos allí. Es que uno dice, ay, 50 son muchos, y yo digo, no, para la demanda que tenéis es terrible. Es decir, yo ahora últimamente pues ha habido un problema en Montecassino, que es el lugar que fundó San Benito. Pues también hemos tenido que dejar uno y yo eché el grito en el cielo, porque era organista, que me dio muy bien para sustituirme, ¿no? Pero entonces lo han hecho prior de este monasterio, o sea que nos llaman por muchas veces y entonces prácticamente pues oficial, digamos, en el coro, si llegamos a 30 ya es mucho. Hay que tener en cuenta que tenemos una enfermería, y en la enfermería pues tenemos gente de 96, 94, 92, 91 y... A pequeña escala entendemos perfectamente la situación porque es la misma. Por suerte todos corren, es la manera de decir, porque este aparato también circula por los corredores y a veces sin claxon. Pero bueno, depende de quién conduce, ¿no? Pero debes mirar un poco así. Pero, o sea que somos más o menos unos 30, pero entonces también hay los que a veces damos clases en Barcelona y subes, bajas, entonces y la atención de la Basílica, que también tienes una lista de unos 20 o 25 grupos, suerte que ya decimos, mira, si quieren estar bien atendidos, llévense ustedes mismos su sacerdote, que es lo que hacen generalmente. Y que oficie y ya está. Y entonces... les cedemos un espacio. Si lo tenemos, porque la cripta, el camaril, todo el mundo quiere ir al camaril, pues entonces la lista, en el Santísimo, en la misma capilla, en la misma iglesia, también, si no interfiere con nuestras celebraciones. Entonces, es un conjunto que... Era más que nada para que comprendan, ¿no?, lo que supone también que hayas venido, haber encontrado fechas, todo, pero que a pesar de ser amigos estamos lejos, ¿no? Y no es fácil organizar. Y hoy, por ejemplo, esta tarde, pues me nombran de escalador de honor en Collbató, un grupo de gente que, pero cuando me lo dijeron, no sé, en marzo o en abril, me parece, digo, no, pero estoy comprometido, gracias. Y en cambio esta tarde pues te tocará con celebrar con los franciscanos. Bueno, pues entonces lo celebraremos. Sí. No, pero es que no se te oiga. Es que no se sabe a qué contesta. Vale, gracias. En Montserrat hay también una comunidad benedictina de monjas. Sí. ¿Qué os une o qué hay? ¿Tenéis distintas funciones? San Benet, ¿no? San Benet. Sí, hay un monasterio que se fundó, fue fruto de dos comunidades que eran un poco... Una había que abandonar, que estaba en el Salón del Tinell en Barcelona, y entonces el ayuntamiento quería restituirlo como salón que era, y entonces otra comunidad que estaba en Mataró que quería fundar, entonces estas dos comunidades se juntaron y se establecieron al principio en lo que era una Colonia Puig, que decíamos, que era un edificio, un hotel, por ejemplo, que está cerca de Montserrat, está a unos 3 kilómetros,
Y entonces allí se estableció esta comunidad. Primero vivieron en Santa Cecilia y luego cuando pudieron bajaron allí. Y actualmente ellas continúan teniendo novicias. Y tienen una abadesa estupenda Y una abadesa. y un equipo estupendo. Sí. Son estupendas. Que, dicho, es discípulo mía de órgano, pero bueno, Lo sé, porque quería estudiar. por eso. Y a veces le digo, bueno, pero a ver si metéis a alguien en el órgano, bueno, etcétera, cosas estas. Pero allí hay una comunidad importante, famosa por su cerámica. Sí, señor. Y entonces ellas en el aire, en el espacio agreste, porque están encima de una montaña, un poco más abajo de nosotros, pero tenemos muy buenas relaciones, muy buenas relaciones. Ellas suben, hacen clase con los novicios, hay doctoras en Biblia, nosotros bajamos, los que son sacerdotes, para hacer la misa y hacemos lo que podemos. Muy buenas relaciones. Y por suerte hay dos, y cuando hablamos de Montserrat, no hablamos solamente de monasterio masculino, sino también femenino. O sea, hay dos monasterios. Eso es. Pues muchísimas gracias y muy bienvenido siempre que quieras. Esta será tu casa. Gracias, Ramón. Y gracias a vosotros de aguantar.